Estamos recorriendo aquí un sendero de montaña, probablemente hace muchos años debe haber sido un camino para sacar madera de estos bosques de esta zona. Ya empezó la época lluviosa, podemos ver el suelo totalmente saturado, no, pero sí muy húmedo. Y estamos aproximándonos aquí a un pequeño cauce en el que, pues, por estar el agua a disposición, podemos encontrar algunas especies de animales que vienen a beber aquí. Este es el cauce aguas abajo y aquí este es el cauce aguas arriba, y aquí hay un pequeño paso en el que se puede manifestar el agua. Podemos ver ahí el poquito de agua que hay. Vean la suerte de encontrar este espécimen. Es conocido en el ambiente nuestro como culebra lora o serpiente lora. Tiene otro nombre. Ahora ya, bueno, un nombre científico, por supuesto, ¿verdad? Veanla como ella empieza a desplazarse donde detectó nuestra presencia. Se está queriendo ir hacia arriba. Voy a ver si me puedo acercar un poco más sin correr ningún riesgo. La creencia de que no pueden subir por un árbol, creo que queda demostrado que son hábiles escaladoras. Algo importante de mencionar es que ella está en su hábitat y no muestra interés en mí. No hay un motivo por el cual sacar un cuchillo y matarla. Ella está en su ambiente. Ella no ha mostrado interés en mi presencia. Simplemente, probablemente está queriendo huir. Más bien la estoy asustando. Voy a retirarme un poco para que no interferir con su hábitat. Continuamos caminando sendero arriba, después de haber encontrado ese espécimen. Y vamos ahora a entrevistar a un especialista, un conocedor del mundo de las serpientes, un gran amigo que domina pues un conocimiento muy amplio sobre el encuentro de los seres humanos con las serpientes, eventualmente con especies que están en donde acostumbramos caminar, donde acostumbramos acampar, donde acostumbramos disfrutar de la naturaleza. Estamos hoy en compañía del ingeniero y máster en ingeniería Lincoln Sánchez, un gran amigo y gran conocedor de la ciencia que estudia herpetología. Muy bien. Lincoln, hay unas preguntas que es muy normal que la gente se hace. Creo que la más grande es: ¿cuántas especies de serpientes hay en Costa Rica? Este es un tema que puede ir variando año con año porque se pueden subdividir las especies. Ya pasó en el 2016 con la Botrytis nigroviridis, mejor conocida como toboa de árbol, que se subdividió en dos, en Botrytis nuestris y Botrytis nigroviridis. Entonces, esto es un proceso de año con año. Sin embargo, podríamos resumir en que actualmente contamos con 140 especies de serpientes, de las cuales solamente 23 son venenosas. Ok, entonces
A la gente llama culebras y serpientes. ¿Qué es la diferencia? Ok, serpientes son todas. En las serpientes podemos dividir tres subgéneros, ¿verdad? Que son los eláfidos. Los eláfidos son familia de las cobras y las corales en nuestro país, ¿verdad? Las culebras, que son del género culóbrido, como por ejemplo podríamos hablar de la sopilota, de la sabanera, de las famosas bejuquillas, las pajareras, entre otras. Son serpientes muy rápidas, también las serpientes de jardín que se suelen encontrar mucho en las casas cuando hay época seca y la gente tiende a asustarse. Son serpientes de escasos 20 centímetros, total y completamente inofensivas y pertenecen a los culóbridos. Y también tenemos pues los vipéridos, que son las serpientes venenosas, víboras, que su característica particular es su cabeza en forma triangular. En Costa Rica pues tenemos una amplia cantidad de vipéridos, más o menos como unos 15 si no me equivoco, tal vez menos, como unos 12 tal vez. Ok, otra pregunta, y también más que pregunta, mitos que hay, ¿verdad? La gente dice que cuando van a acampar pueden llevar algún líquido que pueden rociar por ahí en nuestros alrededores para evitar que las serpientes se acerquen. ¿Qué hay de cierto en eso? Desafortunadamente no hay ningún líquido que esté comprobado científicamente ni ningún repelente para serpientes. No existe nada de eso en el mercado. Ok, muy bien. El fuego puede ahuyentar a algunos animales, ¿verdad? El olor del fuego, porque los animales temen al fuego. Entonces, quizá una fogata puede ahuyentar a algunos animales, sin embargo, no es una garantía. Ya. ¿Qué tenemos que evitar cuando vamos a acampar y nos encontramos, digamos, un terreno plano, que uno busca un terreno plano donde plantar la tienda, pero está lleno de hojarasca? ¿Qué debiéramos hacer? Remover la hojarasca es fundamental, porque en la hojarasca pueden haber serpientes como terciopelos, especialmente en alturas menores a 600 metros, inclusive por temas del cambio climático, ya las terciopelos han estado abarcando mayores alturas, pero la remoción de la hojarasca se vuelve algo fundamental, ya que podríamos eventualmente encontrar un reptil de este tipo y básicamente el radio de mordida que puede tener un reptil de este tipo no va a ser mayor a la longitud de un rastrillo o otro elemento con el cual usted desee remover la hojarasca, algo que sea de más de 1,20 m, permite ser seguro para Okay. la remoción de la misma. Es muy importante remover la hojarasca, troncos, troncos huecos, no meter manos debajo de las piedras, no meter manos debajo de los troncos, ya que son lugares a donde suelen habitar los reptiles, ¿verdad? Entonces es muy importante tener evitar ese tipo de contactos. Ok, otra pregunta. Es normal que la gente no ande un rastrillo, ¿verdad? Cuando va a acampar. Correcto. ¿Qué otra herramienta podría utilizarse para eso? Se podría hacer una horquilla, inclusive de manera hechiza en sitio. Es normal que la gente cuente con un cuchillo en su indumentaria, ¿verdad? Cuando va a acampar, y se podría hacer una horquilla hechiza con una rama y efectivamente punzar entre la hojarasca antes de removerla, ya que cuando usted está punzando tiende a asustar al animal y este se puede retirar. La naturaleza de un culóbrido, por ejemplo, va a ser huir muy rápido. Los vipéridos como la mano de piedra y la terciopelo pueden ser un poco más ¿Territorialista? Sí, más territoriales y un poco más agresivos. Entonces ella se va a poner en una posición de ataque y te va a decir aléjese, puede que lance a morder, y en ese caso yo recomendaría buscar otro sitio para acampar y dejar al animal en su sitio, no remover el animal manualmente, ya que esto puede ocasionar un accidente ofídico. En estos casos es mejor efectivamente alejarnos un poco y buscar un lugar más seguro. La serpiente no nos va a perseguir, probablemente después de vernos va a querer retirarse a un lugar a donde no tenga contacto con nosotros. Entonces decías que era mejor retirarse del sitio porque es el hábitat de ella. Y
pues removerla estamos corriendo un riesgo, ¿verdad? Sí, efectivamente, si uno no cuenta con experiencia e intentar remover un reptil venenoso puede incurrir en un accidente ofídico. Por lo general esos accidentes se dan en zonas alejadas de sitios hospitalarios. Y lo ideal es, después de un accidente ofídico, llegar 4 horas como máximo después del accidente ofídico a un hospital, al hospital más cercano, ya que después de eso se ha evidenciado que las lesiones tienden a ser permanentes. Otro punto importante es que en caso de un accidente ofídico solamente se debe inmovilizar el miembro que ha sido mordido. No se deben hacer torniquetes, no se debe consumir licor u otro tipo de sustancias. Y es muy importante mantener la calma después del accidente ofídico. ¿Por qué? Porque si usted mantiene la calma, entonces va a hacer que sus pulsaciones del corazón vayan más lento y eso va a hacer que el veneno se transmita pues un poco más lento en su organismo. Entonces, lo usual, sí, un momentito, lo usual es que un accidente ofídico, por ejemplo, con un aterciopelo, te va a generar una inflamación severa en el punto de la mordida y lo que sigue después es la necrosis. Lo usual es llegar a tener atención médica antes de que ocurra el proceso necrótico. sí, se habla mucho, ¿verdad? La gente pues, ignorante dice, yo voy a ver si compro suero antiofídico para andar entre la mochila, entre el kit de primeros auxilios. No se le vende al público en general y no se puede administrar de no ser por un médico, debido a que el médico tiene que evaluar la cantidad de ampollas que tiene que inyectar al individuo y eso tiene que tener un control en el tiempo para evitar reacciones del suero antiofídico y para ver cómo el suero antiofídico está reaccionando ante el veneno. Sí, me decía un amigo médico que él, incluso siendo médico y contando con el antiofídico, no se animaría a ponerlo si no está en un hospital por las posibles reacciones que pueden ser peores la medicina que la enfermedad literalmente. Es correcto. Inclusive en el Instituto Clodomiro Picado cuentan con suero antiofídico y en caso de una mordida que es muy extraño que se dé en ese sitio de manejo, no se aplica el suero en dicho lugar, ¿verdad? Se procede a trasladar a la persona a un hospital. Sí, y ahora me asalta la duda, si es que hay que estar quieto, pues estamos en la montaña, hay que salir de la montaña. Hay que salir de la montaña, preferiblemente si hay teléfono disponible, pues llamar a emergencia. Que vengan mejor a recoger al paciente. Sí, pero si usted puede retirar al paciente en camilla tienen que ser. No necesariamente. No. Si es en el pie, pues efectivamente el paciente no va a poder caminar y en ese caso pues sí sería mejor la acción de un cruzrojista. Pero si es un accidente en una mano, como que yo me agaché y me mordió, precisamente porque vi un tronco bonito y no vi la serpiente, recuerden que ellas tienen camuflaje, podría efectivamente tratar de retirarse hasta el vehículo y buscar el hospital, llamar al hospital inclusive para que se genere ya la alerta y haya un precedente más rápido, más expedito para tratar la emergencia. Ahí hablamos antes de los acampadores, los que llegan a un sitio a permanecer. ¿Qué pasa con los senderistas que andan por lugares, trillos realmente montados, trillos muy llenos de vegetación? ¿Qué cuidados deberían tener? Es muy interesante, por ejemplo, las varillas que usted utiliza para caminar en la montaña. Estas mismas usted las puede usar para punzar en la hojarasca o incluso rodear antes de dar un paso en falso, ¿verdad? Que pueda incursionar en un accidente de ese tipo o en un encuentro con un reptil, ¿verdad? Porque no todos los encuentros con reptiles significan un accidente. La tendencia del reptil va a ser huir, seguir su camino o mostrar una posición defensiva para que usted no se acerque a ella. Es su mecanismo de defensa, no va a ser perseguirte, eso también es un mito. Sí, entonces la reacción, digamos, de algunas personas de sacar un machete, de ver cómo le da muerte al reptil, no es correcto. No, eso es un acto de ignorancia y debemos corregirlo y debemos transmitirlo a las futuras generaciones. Al final nosotros estamos invadiendo el medio de ellas y estamos ocasionando daños en el ecosistema, ¿verdad? Hay serpientes que incluso se comen otras serpientes, esto se conoce como serpientes ofidiófagas, tal es el caso de la famosa sopilota. La sopilota es un culóbrido de una longitud considerable y de pequeñas, ellas son de color rojo con una franja amarilla y su cabeza negra. Entonces
se ha generado un falso mito sobre estas en donde se les llama víbora de sangre. La víbora de sangre no existe. Se habla de que es un animal sumamente venenoso y se matan de juveniles, y lamentablemente al matar a estos animales, estos funcionan como un control de plagas de otras serpientes venenosas, porque ellas tienen resistencia al veneno de la terciopelo, que valga la redundancia es la serpiente que mayor cantidad de accidentes zoofídicos ocasiona en nuestro país, y además, como les decía, la zoopilota pues tiene resistencia al veneno de esta y se alimenta de esta. Ya. Oye, otra pregunta. La terciopelo nace o tiene partos de serpientes pequeñitas. ¿Cómo se llama ese tipo de serpientes? Se llama un parto ovovivíparo. Todas las víboras de nuestro país, con dos excepciones, son ovovivíparas, es decir, que ya el neonato, el reptil pequeño, nace formado y viene dentro de una membrana transparente. Imagínese un huevo sin cáscara. Entonces él simplemente rompe este saco y se retira, y todos los ejemplares del parto pues van a buscar su camino, van a tener una primera muda y una primera alimentación. Las únicas dos víboras en nuestro país que ponen huevos son las famosas matabuey, las cuales hay dos especies en nuestro país. La quesis melanocéfala, que habita en la península de Osa, en bosques vírgenes. Esta es la más venenosa del país. Sin embargo, los accidentes con esta serpiente son muy poco comunes, debido a que como solo habita en bosques primarios y es muy escasa, es muy difícil tener un encuentro con ella. La otra es la Lachesis stenophris, que es la matabuey del Caribe. Esta se puede encontrar en las montañas de Guayacán y otros sitios, pero me voy a limitar a no dar sitios específicos por protección de la especie. Ya. Y otro mito que hay es cómo identificar la serpiente coral, que tiene tres colores, ¿verdad? Rojo, amarillo y negro. Entonces la gente habla de que si la formación, el conjunto de anillos es rojo, amarillo, negro, amarillo, rana, ¿verdad? Existe el mito de la famosa rana. Sí. Rojo, amarillo, negro, amarillo. Eso es falso. Aquí puedo mostrarles un par de ejemplos de Micrurus. Voy a acercarme. Micrurus es el nombre científico de las coralillos que no cumplen con el patrón de rana. Ok, a la izquierda, ¿qué tenemos? Micrurus mipartitus. Ambas son dos coloraciones diferentes en la misma especie. Y entonces lo que llaman falsa coral, ¿cuál es? Hay varias falsas corales. La más común es la Lampropeltis, que es una serpiente pues de una longitud considerable. Pueden llegar inclusive como a 1,60 m. Vas a identificar y saber separar una coral verdadera de una coral falsa, porque la coral real es un colóbrido más grande. Las corales verdaderas escasamente rondan el metro de longitud, y les podría hablar de 2 centímetros de diámetro en el ejemplar. Son animales que una mordida de ellas es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellas son ofiófagas, se alimentan de otras serpientes. Su ángulo de mordida es como de 45 grados. Prácticamente tendríamos que meterle el dedo para que nos genere una mordida. Entonces, estos son animales que nuevamente controlan plagas, se alimentan de otras serpientes, y aunque su veneno es considerable ya que es neurotóxico, los accidentes con estas ocurren generalmente porque las vemos muy bonitas con estos colores llamativos. Entonces tal vez un niño la ve, la alza, y entonces ocurre un accidente porque le puede morder un dedo. ¿Y es la que tenés ahí en el libro? Tengo por ejemplo Micrurus clarkii. Sin embargo, en esta zona donde estamos ahorita en Heredia, la más común de ver es la Nigroncitus. Permítame ver si la encontramos por acá. También es un error confundirlas, porque hay otras especies de serpientes que son corales falsas que cuentan con el patrón rojo, amarillo, negro, amarillo. Bueno, aquí podemos ver la Nigrocintus, que de ahí que sale el famoso mito de rojo, amarillo, negro, amarillo, ¿verdad? Sí, pero sabemos que no se cumplen todas. Esa no es rana, ¿verdad? Sí, esa sí es rana. Rojo, amarillo, negro, amarillo. Sin embargo, no todas las corales reales de nuestro país cuentan con esto. Ya.
Si yo veo una serpiente y no la sé identificar, simplemente me alejo. Esa es la verdad. Puedo fotografiar una serpiente a una distancia considerable, 1,50 m de espacio, para evitar cualquier accidente o que la misma huya. Tal fue el caso del que tuvimos ahora anteriormente cuando veníamos de camino. Otro mito, dicen que donde hay una siempre tiene su pareja. No, las serpientes son animales de hábitos individuales, salvo en época de reproducción es muy difícil encontrarlas en grupo. He mencionar sobre la famosa terciopelo, ¿verdad? Ajá. Y es que esta serpiente sí es una serpiente muy prolífera. Estamos hablando de partos de entre 20 y 40 crías usualmente. Sin embargo, se han reportado en literatura partos de hasta 90 ejemplares. Para las personas que habitan en zonas inferiores a los 600 metros de elevación, ¿verdad?, sobre el nivel del mar, y son zonas que habitan en praderas o granjas, lo ideal es evitar lo que las serpientes puedan utilizar para alimentar. Entonces, ¿de qué se alimentan? Principalmente de roedores y este tipo de cosas. Así que tener las fincas limpias. De troncos en alturas menores a los 800 metros sobre el nivel del mar, podemos hablar de zonas como Orotina y así, son nidos perfectos para serpientes, ya que los troncos almacenan calor y ellas a su vez sientan seguridad. Este tipo de cosas hay que evitarlas cuando uno posee fincas, ya que son sitios en donde ellas pueden llegar a esconderse, y si hay un trabajador retirando madera, efectivamente en este tipo de trabajo es donde puede ocurrir una mordida, porque la serpiente, especialmente una terciopelo, que es la más común en esa zona, va a tener un color muy similar a la hojarasca. El trabajador no la va a ver y lo va a morder en esta parte o en la parte de los pies. Por eso es la importancia de remover la hojarasca. Tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de trabajos y evitar esos apilamientos. Nos ayuda a evitar que tengan escondites y de esta manera pues podemos evitar el contacto. Ya. Y libre de alimentos para esos roedores también, ¿verdad? Sí. Si evito tener roedores es menos probable que pueda tener encuentros con serpientes. Ok, excelente la acotación, y no sé si quieres hacer referencia al libro que estabas consultando. Bueno, estaba mencionando algunas cosas sobre el libro del herpetólogo Alejandro Solórzano. Inclusive ya cuenta con una nueva edición actualizada este año. Es un libro muy interesante para los que tengan afición por las serpientes. Ok, bueno, muchísimas gracias, muy atento, y muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación y tu conocimiento. Para servir. Ok, bueno, Lincoln, no resta más que darte las gracias con esta excelente explicación. Vamos a tratar de romper mitos que se dan mucho en el mundo del campismo, el senderismo, y esperemos que mucha gente pueda ver este video y compartirlo con sus amistades, ponerle like si les gusta, hacer las preguntas pertinentes aquí mismo en el chat del video, y con eso ahí trataríamos de responderle, localizaríamos a Lincoln para que dé respuesta a las preguntas que la gente se sirva a hacer.